Bueno, ¿cómo les va? Algo que pasa cuando uno prepara presentaciones es que te hacen escribir la descripción a veces y todavía no tenés preparada la presentación, entonces de repente vas pensando diferentes cosas. Creo que se va a ajustar bastante a la descripción inicial, pero si no, no me reclamen. Bueno, primero quería destacar un par de aniversarios. Este año Microsoft cumple 50 años, una empresa que ha sabido reinventarse y que hoy le toca liderar un montón de cosas que están pasando con inteligencia artificial. Segundo, bueno, 10º año de Nerdearla. Un aplauso para Nerdearla que hace que estemos todos acá. Espectacular evento. La verdad que esto muestra un poco la calidad de lo que es nuestra comunidad y lo interesante del talento que tenemos para exportar al mundo. Y el tercer aniversario que quería destacar es, pasaron 22 meses nada más de ChatGPT. ChatGPT apareció, generó quilombo bárbaro, una disrupción tremenda, y a partir de ahí se armó una carrera fuerte por tratar de entender cómo mejorar algo de forma iterativa, y sobre todo en los últimos 6 meses, lo que acaban de ver es los últimos 6 meses del Elo Ranking, del LLM Arena. El Elo Ranking básicamente mide la capacidad de los modelos para poder jugar ajedrez, Go y otros juegos que requieren un nivel de procesamiento complejo. En los últimos 6 meses, hubo durante el último año y medio, casi 2 años, un nivel de preponderancia muy grande de toda la serie de modelos de GPT. ¿No? Todos los modelos de OpenAI, ChatGPT utiliza uno de esos modelos, lo siguen usando, Microsoft usa extensivamente estos modelos. ¿Por qué destaco un poco lo que vino pasando? Sacando un poco de lado la aparición inicial y la disrupción que generó GPT-4, GPT Turbo, en los últimos 6 meses no hubo un modelo que aguante más de 20 días al tope de este ranking, del Elo Ranking. ¿No? O sea, no hubo un modelo que lograra reinar durante más tiempo. ¿Qué es lo que nos dice esto? Básicamente, la disrupción que se está generando es enorme, el apetito por generar más y mejores productos basados en inteligencia artificial va a seguir creciendo y tenemos que tener un nivel de adaptabilidad muy grande para poder entender qué modelo se adapta mejor a las necesidades que tienen nuestros productos, nuestras empresas, nuestros servicios, lo que nosotros queramos construir con AI, poder probarlo, poder iterar de la mejor manera, eficientemente, de manera segura, y poder hacerlo con todas las capacidades y facultades para tomar las mejores decisiones. Entonces, en todo yo había pensado la palabra quilombo, pero me dijeron que era políticamente incorrecto decir quilombo en un evento con tanta gente, así que puse caos en el slide, pero en todo este quilombo, ¿cuál es el modelo que yo necesito? ¿Cómo puedo yo entender si el modelo que está número 1 en el Elo Ranking, porque sabe jugar al ajedrez, es el que más se adapta para que yo pueda construir un chatbot de atención al cliente en un banco? Un poco lo que yo les voy a contar es la historia alrededor de los modelos, no solamente la historia del modelo en sí mismo. Más allá de que la historia de los modelos en sí mismo es muy interesante, sobre todo del último release de OpenAI, O1. Y para hacer eso, me hubiese encantado poder hacer una demo en vivo, pero la tuve que grabar porque si no tenía todo el riesgo de que salga mal. Para hacer eso, primero los quiero invitar un poco a que se entienda cuáles son los riesgos de utilizar un modelo de inteligencia artificial. Obviamente, este es un ejercicio que cada empresa tiene que llevar adelante. Las va a haber empresas que tienen un mayor o menor nivel de aversión al riesgo o no. O sea, tenemos empresas que son industrias que son un poco más conservadoras y no se pueden permitir ni siquiera innovar en algo que tenga un 99% de probabilidades de poder generar una respuesta adversa por el daño reputacional. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de riesgos más comunes, ¿no? Que los modelos contesten con información que no es específicamente
asociada a las fuentes de datos que yo le di para que ingeste y para que genere una pregunta, una respuesta, información institucional o lo que sea que yo quiero que haga. Ataques que tienen que ver con gente que utilice los modelos de forma maliciosa y trate de meter un prompt para generar una respuesta que no es la que corresponde, y hasta incluso manipulación, como uno manipularía a una persona, poder tratar de manipular al modelo para que genere un output que no es para el cual está preparado. Entonces, todo lo que yo les voy a comentar hoy son técnicas que ayudan a prevenir y a minimizar fuertemente estos riesgos. Más allá de la arquitectura que ustedes elijan, ¿no? O sea, los patrones RAG o de recuperación de datos siguen siendo el estándar más común. Eso es utilizar un modelo y ingestar datos para poder darle más volumen a las respuestas asociado a esos datos y no al preentrenamiento que los modelos poseen. Pero bueno, para solucionar todo este tema de seguridad y todas estas variables que les estoy comentando, les traigo a la poderosa cebolla. La cebolla maneja la analogía de las capas que yo les voy a recorrer ahora. Estas capas arrancan por el modelo. Cualquier solución de inteligencia artificial hoy en día va a arrancar por tener que elegir un modelo. Y bueno, en ese contexto yo les quiero compartir una demo de lo que es el modelo que más me llamó la atención en el último tiempo, que es el último de O1 de OpenAI. Y les quiero contar, todos, ahí es el grupo etario, no sé si me va a ayudar acá, pero levanten la mano los que tuvieron bueno, mira, me sorprendieron. Griten cuál era el juego que tenía este teléfono. Ahí va. Bueno, ¿alguien sabe cuánto tiempo llevó a desarrollar el juego del Nokia 1100? Yo tampoco, pero les voy a mostrar cuánto me tomó a mí con O1 desarrollar algo parecido. Si me permite el clicker. Ahí viene la demo. A tratar de armar una pequeña demo del último modelo de OpenAI, O1. O1 está generando un montón de ruido porque es un modelo que es particularmente bueno en actividades que requieren razonamiento. Destaca fundamentalmente cuestiones relacionadas con matemática y con código. Cuando el modelo esté disponible para consumo general, ustedes lo van a poder desplegar desde nuestro catálogo, donde ya hay más de 1.700 modelos. Cuando ustedes lo despliegan a su suscripción de Azure, van a poder correr benchmarks, probar prompts en nuestro catálogo de prompts y básicamente entender si el modelo se ajusta a sus necesidades dependiendo de lo que quieran hacer. Yo creé un prompt acá de ejemplo, básicamente donde le digo, quiero crear un juego tipo Snake, utilizando HTML, JavaScript y hojas de estilo. Quiero que el juego tenga una resolución de 800 por 600. Quiero que agregues obstáculos escribiendo la palabra AI por inteligencia artificial, en blanco, que comience en un nivel de dificultad bajo y que me posiciona la serpiente en la parte de arriba. Si bien el modelo es un poco más lento que otros, este tiempo lo invierte en el estadio de inferencia. Básicamente lo que hace es validar la respuesta. El nivel de asertividad de las respuestas es muy superior a la media, particularmente, como les contaba antes, destaca en coding. Entonces acá me dio el código, me dio también algunos comentarios al respecto. Yo lo voy a copiar y a pegar. Voy a crear un archivo nuevo. Me dice que me integró el estilo dentro del código. O sea, no generó un archivo nuevo para esto, sino que básicamente me dice que metió todo en el HTML. Entonces vamos a hacer un save. Le voy a poner juego.html. Vamos a guardarlo en el desktop. Guardo ahí. Y vamos a ver el resultado. ¿Dónde me lo guardo? Acá. Bueno, básicamente me generó los obstáculos que dicen ahí abajo. Obviamente esto lo podemos mejorar y lo podemos adecuar a lo que nosotros queramos, pero un juego en pocos segundos no es algo que se logre fácil. Espero que les haya gustado. Gracias. Quedé ahí medio duro de fondo, así que... Bueno,
Lo que mostraba al principio era el catálogo de Azure de modelos. El ejemplo que yo mostré es con O1. Podría haber utilizado cualquier modelo de la serie de Llama, Gemini, lo que se les ocurra. Al final del día, el catálogo tiene todos los modelos que van a estar disponibles para que se puedan utilizar. Básicamente, nosotros tenemos hoy en día 1.757 modelos. ¿Por qué destaco esto? Más allá de la potencia de O1, que cualquiera que trabaje en desarrollo va a entender que lo que hice recién, que el que más tardó fui yo escribiendo el nombre del archivo, que el modelo generando el código, cuando yo le pedí que me ponga un obstáculo con una letra, digo, la locura que implica eso de cómo puede acelerar el proceso de desarrollo de software, es algo que va a seguir pasando y esto van a seguir iterando y mañana otra empresa va a sacar un modelo mejor y es un poco el ciclo de la innovación lo que estamos viendo. Lo que es importante es cómo nosotros gestionamos todo lo que está alrededor. Entonces, en nuestro catálogo en Azure ustedes pueden agarrar cualquiera de los 1.700 modelos que tiene, probar la capacidad de inferencia que tiene, probar cuánto tarda en responder preguntas, probar cuánto tarda en resolver problemas de matemática, probar qué tan bueno es para programar en Python y elegir el modelo que ustedes específicamente necesitan para generar la solución que se adapte a lo que ustedes quieran resolver. No hace falta hacer despliegue de los modelos. Tenemos un widget para que ustedes puedan probar y entender sin tener que gastar un montón de créditos en hacerlo. Simplemente poder entender si se adapta a las necesidades específicas que ustedes tienen. Evaluar el modelo desde la perspectiva de performance. Entender cómo puede llegar a funcionar en producción. Y obviamente, si quieren, desplegarlo a su suscripción de Azure, ¿no? O sea, desde ya. Segunda capa de la cebolla. Sistemas de seguridad. Se habló mucho en inteligencia artificial de qué pasa cuando los modelos generan contenido que quizás no se adecua al contexto específico para el cual yo lo estoy utilizando. En algunos casos, como les decía al principio, es aceptable. En otros casos hay industrias que no tienen tolerancia ni un ápice a lo que tiene que ver con daño reputacional. Entonces, para eso es que nosotros tenemos soluciones como Azure Safety y Filtering, en las cuales ustedes pueden entender un poco cuál va a ser el tenor del contenido que el modelo les va a entregar. Tenerlo clasificado, tener un rating para ese contenido y poder tomar una decisión. Básicamente, hoy en día tenemos 4 categorías. Categoría que tiene que ver con contenido asociado a odio, sexual, violencia y autoflagelación. Esto se puede adaptar, vos podés hacer que el contenido fluya sin ninguna restricción o eliminarlo y poner un mensaje que diga esto no es apropiado para el contexto en el que estamos trabajando. Tanto en el prompt, tanto en lo que yo le ingreso, como en lo que el modelo me genera, en ambas puntas. ¿Por qué permitiríamos que se deshabilite un filtro que tiene que ver con violencia, por ejemplo, ¿no? O sea, ustedes dicen, che, que los temas de violencia estén baneados y que no se hable de violencia. Estoy haciendo un videojuego o estoy industrial gaming, hay contextos en los cuales la violencia es parte de la propuesta, ¿no? Entonces, la idea de este offering es que sea totalmente adaptable y que permita resolver una cantidad muy grande de casos de uso. Ahora, como yo les contaba, la idea es que sea customizable también. Entonces, yo tengo diferentes niveles de moderación que puedo manejar, tanto el ingreso como la salida, prompt o inferencia. Tercera capa de la cebolla, meta prompt y grounding. El prompt, todos lo conocen, todos utilizan el prompt para poder comunicarse con los modelos. El metaprompt es básicamente la forma en la que yo quiero que el modelo se comporte a nivel de personalidad. ¿Está bien? Entonces yo le voy a poder dar datos al modelo y decirle que siempre se tiene que dirigir al usuario, a la persona con la que está interactuando, de una X manera, utilizando un lenguaje específico, que solamente tiene que hablar de ciertos temas y tiene que excluir temas que tengan que ver con algo que no se condice con lo que yo quiero resolver. Y bueno, diferentes características que uno puede definir infinitamente, prácticamente, en un prompt y definir lo que es la personalidad del modelo. Obviamente, eso no es algo que puede ser modificado por el usuario. Y el grounding, básicamente, es lo que yo les contaba antes, de los patrones de recuperación aumentada, RAG, es
sumarle a la información que los modelos tienen como parte de su preentrenamiento fuentes externas. Eso puede ser un sitio web, puede ser información estática, puede ser un data lake, puede ser lo que yo quiera y lo que me sirva que el modelo utilice y priorice a la información de su preentrenamiento. ¿Dónde suman valor ustedes? Dirán entonces, ¿no? En todo este berenjenal, todo este lío, todo este caos, todo este quilombo que les acabo de describir. Bueno, básicamente los modelos hoy son commodity, ¿no? O sea, el modelo está y hace cosas, entonces ustedes tienen que personalizar la experiencia, adecuarla específicamente a lo que su empresa, su organización, su producto o servicio quiere lograr con ese modelo. Entonces, meter diferenciación en generar... El trabajo más grande que nosotros nos lleva con mi equipo, con nuestros clientes, es justamente en trabajar con el cliente, en definir la personalidad que le quieren poner a esa aplicación basada en inteligencia artificial, a ese chatbot que maneja una experiencia conversacional impulsado por AI. El laburo de cómo curar ese enfoque de prompt engineering para que tenga exactamente lo que el cliente busca de ese lado. Y después, obviamente, la data, ¿no? O sea, la data es clave. Garbage in, garbage out, dicen el viejo dicho de data. Muchas empresas piensan que la inteligencia artificial va a resolver problemas de décadas de información mal generada o mal curada o datos que se generaron quién sabe por qué motivo. Y algo que ha quedado muy en evidencia con el uso de la inteligencia artificial es que es un gran vehículo para conectar fuentes de datos que en muchos casos las empresas no utilizaban, no aprovechaban y se dieron cuenta los malos que eran cuando trataron de exponerlas a través del uso de inteligencia artificial. Entonces, poder asegurarse de que el cliente entiende cuáles son los requerimientos de la inteligencia artificial en términos de formatos de datos y qué tipo de información es más performante para trabajar con los modelos, es una necesidad de la diaria de hoy. El resto de, digamos, lo que es la base de la pirámide es lo que ustedes consumen de Azure, ¿no? Entonces eso siempre va a estar, los modelos se van a seguir refrescando, los modelos van a seguir evolucionando y las capacidades de esos modelos van a seguir creciendo exponencialmente como ya viene ocurriendo. Última capa de la cebolla. Y este me parece un punto súper interesante porque se lo pasa por alto muy seguido. Levanten la mano los que utilizaron Bing Chat o Copilot Chat, chatearon alguna vez con Bing. Bueno, les voy a marcar un par de cosas que seguramente vieron, pero que no le prestaron atención como yo se los voy a marcar ahora. Para todos los que no lo usaron, bing.com/chat, se pueden bajar la aplicación para Android o para Apple, para el teléfono que usen. Está bueno, pueden utilizar imágenes y preguntarle cosas. La verdad que es una experiencia muy curada. En primer punto de cómo guiar la experiencia de UX es, si yo siento a alguien que nunca prompteó en su vida, probablemente lo haga mal. Y probablemente el resultado que tenga sea incorrecto, porque seguramente que lo preguntó incorrectamente. Entonces, guiar esa experiencia es el primer paso de una experiencia de UX curada para un journey de adoptar una aplicación basada en inteligencia artificial. Si ustedes entran a la página, al landing de Copilot, lo que van a ver es una serie de sugerencias de problemas típicos que ustedes pueden resolver, ejemplos que ustedes lo cliquean y ya va a venir con el prompt y los va a guiar al respecto de cómo tienen que formar un prompt de manera elegante o eficiente, ¿no? Para que el modelo conteste de la misma forma. ¿Qué más? Acá le hice algunas preguntas de ejemplo, ¿no? Le dije que liste algunos artículos en los que aparezco y que me los ponga, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, uno de los puntos fundamentales es, che, ¿estuvo bien lo que te contesté? Pulgar arriba, pulgar abajo. ¿Fue correcto? Eso es aprendizaje, reforzamos el aprendizaje del modelo constantemente. O sea, hay un análisis de todas las respuestas que son incorrectas para entender justamente qué fue lo que no fluyó en ese hilo conversacional, ¿no? Y después, en segunda, mostrar las fuentes. O sea, que uno entienda de dónde fue que esa información provino, que eso construye confianza. Muchas veces
ha pasado un montón, la gente a veces tiene dudas sobre si la respuesta es la correcta o no. Y el gran dilema con el que vivimos ahora es que conectando los modelos a Internet, la Internet es una fuente de muchas cosas, ¿no? Entonces, la información a veces puede estar misguided por la fuente que estamos tomando en cuenta. Entonces, mostrar siempre cuál es el criterio que se está utilizando para dar una respuesta es importante y eso guía. Y después, y el punto que a mí me parece más interesante, es la siguiente pregunta lógica, ¿no? El next logical question. En base al hilo conversacional, en base al contexto de la charla que se viene llevando, las siguientes 3 opciones son las que yo le propongo al usuario. No dejo que... Yo puedo preguntar lo que quiera igual, pero si yo vengo siguiendo un hilo conversacional de la misma manera que un modelo es capaz de predecir la siguiente palabra en una oración, también es capaz de entender cuál sería la siguiente pregunta que yo tendría que hacer siguiendo el hilo de la conversación. Entonces, sugerir eso es parte de justamente generar una experiencia curada y navegable utilizando una solución de inteligencia artificial, en este caso con Bing. Y bueno, por último, y para terminar la cebolla, por decirlo de alguna manera, una vez que esto ya está, ya tenemos nuestro modelo seleccionado, entendimos cuáles son nuestros riesgos y definimos nuestros filtros de acuerdo a lo que nosotros queremos permitir y a lo que no queremos permitir. Laburamos en la tan importante personalidad para que justamente las respuestas sean en línea con el tono que yo quiero dar. Ingestamos las fuentes de datos externas necesarias para que el modelo, aparte de la información asociada a su preentrenamiento, tenga información relevante de mi producto, de mi servicio, de mi empresa. Curamos todo el look and feel, el UX, le pusimos todo lo que yo les dije recién. Hay que probarlo, ¿no? Hay que entender justamente si esta aplicación está lista para poder ser liberada. Hay diferentes enfoques. La realidad es que en la gran mayoría de los casos lo que yo he visto es grupos de clientes que se ponen a hacer testeo exhaustivo, selección de casos de uso y probar, iterar, ¿no? O sea, iterar exactamente como muestro en el slide. La realidad es que hasta que uno no automatiza el proceso, hasta que uno no hace que esto sea un ciclo eterno y que vos tengas una cantidad de datos muy grande como para poder entender si realmente el modelo contesta siempre lo que vos querés que se conteste o no, no vas a tener la certeza. Y la verdad es que eso es un ciclo que lleva un tiempo, ¿no? Entonces, mi recomendación con eso es no subestimen lo que es el ciclo de vida y la adopción que uno tiene que tener con estos procesos, sobre todo tratándose de tecnología nueva, que muchas veces las organizaciones no terminan de entender lo que es la naturaleza estocástica de un modelo que a veces tiene cierta variación. Estaba escuchando la charla de Luciano del Corro un poco más temprano, y él hablaba de la variabilidad que hay en las respuestas de los modelos de inteligencia artificial. Eso existe, es parte, esas respuestas brillantes que uno obtiene de los modelos tienen que ver con esa variabilidad, pero eso hay que gestionarlo y manejarlo y entender si justamente lo estamos conteniendo con nuestros controles o no. La buena noticia es que muchos de esos controles se pueden automatizar como parte de los servicios de nuestro AI Studio. Y bueno, y por último nada más les quiero dejar un poco la provocación para que se lleven de que realmente lo que está ocurriendo en este momento es un punto de inflexión muy grande, ¿no? O sea, yo creo que hay una expectativa un poco hypeada de cómo tienen que ocurrir las cosas, ¿no? O sea, esto no nos vamos a levantar un día y de repente los trabajos no van a existir más. Claramente es un proceso, pero está pasando algo muy interesante y muy potente que creo que definitivamente va a rebotear un montón de concepciones de cómo la sociedad se maneja, cómo resuelve un montón de problemáticas. Creo que todos tenemos que tratar de llevarnos esa duda y tratar de contribuir con un poco de nuestra mirada para seguir manteniendo eso que nos hace tan humanos a todos, ¿no? Y utilizar la tecnología para elevar un poco
lo que hacemos. Y bueno, yo creo que hay un renacimiento, como dice Satya en su libro, que está en puerta como parte de esta transformación. Así que bueno, Bueno, tremendo, Martín. Qué bueno verte. Tremendo. Mientras tenemos alguna pregunta, que te voy a repetir alguna que ya hicieron, algún caso de éxito que te haya volado la cabeza de esta implementación, de esta tecnología en la industria. A mí me encantó mucho trabajar el proyecto de BOTI, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque en todo lo que tiene que ver con atención al ciudadano, atención a la gente, hay muchísima reticencia. O sea, esto en el momento en el que nosotros empezamos a hablar con Diego Fernández, esto estaba mucho más verde de lo que está ahora, y creo que fue muy osado, ¿no? O sea, creo que fue osado el animarse a explorar, lo aplaudo. Creo que eso es lo que tiene que ocurrir si realmente queremos cambiar un montón de cosas que no están bien en cómo se maneja la sociedad, y está buenísimo experimentar. Y a mí me encantó ese proyecto. De hecho, seguimos trabajando con ellos y seguimos buscando la forma en que esta tecnología puede cambiar la forma en la que se atiende a la gente de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bueno, muy bueno. Ahí tenemos una pregunta. Hola. Me gusta tu remera. Gracias. Hola. Pregunta, con Copilot, integrándolo con la plataforma de Microsoft Dynamics, CRM, ERP, Business Central, ¿cómo le podemos vender el Copilot a los usuarios que vienen utilizando Dynamics 365 como tal? La mayoría de las fuentes de datos que tiene que ver con productos de Microsoft, la integración es seamless, te diría, ¿no? O sea, quizás para otro tipo de fuentes de datos tenés que laburar más. Pero integración con Dynamics es tan complejo como integrar un data lake en Azure. No tiene mayor complejidad, porque la estructura de datos detrás de eso no es una estructura de datos nativa de Azure, ¿no? Entonces, de hecho, la forma en la que Microsoft implementa Copilot utiliza grafos para mapear la data, y es el mismo principio que utiliza en... Algo que pasó con la inteligencia artificial es que ordenó un montón la estrategia de producto de Microsoft, pensando en cómo nosotros íbamos a poder tener interoperabilidad de nuestros copilotos en todos los productos que utilizamos. Desde Office 365 hasta Azure, ¿no? O sea, hoy tenemos un copiloto en Azure. Yo entro y le digo, quiero crear máquinas virtuales, quiero que me borres, quiero que me digas esto. Es el mismo formato de copiloto que se utiliza para escribir un email. Eso porque la estructura de datos detrás es coherente, ¿no? Entonces, no vas a tener ningún problema para integrar eso. Créeme, me gusta tu remera. Buenas tardes. La pregunta que yo tengo es, capaz es muy pronto porque siguen evolucionando constantemente estos modelos, pero si ya escuchaste hablar o sabés algo de algún tipo de estandarización del uso de estas nuevas herramientas en la metodología de los sistemas de información. ¿De los sistemas, perdón? De información. O sea, mi pregunta va más orientada al hecho de, por ejemplo, ¿hay algún manual o algún tipo de manifiesto o algún tipo de estructura que ya se esté empezando a estandarizar en cuanto al uso de la inteligencia artificial? Sí, a ver, hay discusiones en todo el mundo, ¿no? O sea, hace un par de meses se expidió la regulación europea, ¿no? Que como casi todo lo que se hace en Europa es absolutamente restrictivo, y hubo un montón de respuesta de la industria al respecto. Bueno, si estas son las condiciones, yo no puedo ofrecer mi producto acá, y ocurrió eso con Meta, ocurrió con Grok, no me acuerdo cuántos más, pero hubo como resistencia a esa definición. Digo, en América Latina todavía no está cerrado lo que es el tema regulatorio. Digo, es una discusión todavía abierta. Si tomo un poco lo que es la adopción de nube como un precedente similar, te diría, bueno, en base a lo que pase con las regulaciones, va a ser lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, vos en Europa tenés restricciones de habeas data muy fuertes,
lo que hace que prácticamente en cada país europeo vos tengas que tener un data center local para poder aterrizar la data ahí. En América Latina no es así. Entonces yo esperaría que las restricciones no sean similares a la europea. Al final de todo, toda la discusión tiene que ver con qué pasa con los datos, ¿no? Igual que con la nube. O sea, ¿qué pasa con los datos? Cuando vos tomás data para hacer algo con un modelo, ¿qué pasa con esa información? ¿Se usa para reentrenar el modelo? ¿No se usa? ¿Cómo? ¿Cuándo se elimina? ¿Cómo se elimina? ¿Qué prueba tenés de que se elimina? Entonces, toda esa discusión todavía está ocurriendo. Creo que en base a eso, un montón de las herramientas que te estoy mostrando se van a adaptar a eso, ¿no? O sea, y van a tener features pensados específicamente para manejar esa problemática puntual. Buenísimo. Pero es pronto todavía, sí. Ahí tenemos una. Hola, ¿qué tal, Martín? Muy buena la charla, me gustó las herramientas de Azure, no las conocía algunas. Y quería preguntarte qué pensás sobre el dogfooding, o sea, las respuestas mismas que están dando los modelos, si notás que hay alguna solución más allá de lo que vos propusiste ahí en la UI, en la UX, de la manito del dedito arriba, el dedito abajo, para filtrar un poco las respuestas malas, que al final del día pueden terminar corrompiendo los modelos. ¿Hay alguna solución en Azure? Sí, sí. ¿Estuviste en la charla de Luciano Alcorro hace un rato? Bueno, él es investigador del área de research, era de Microsoft, y cuenta un poco, habla sobre datos sintéticos, ¿no? Un montón de lo que pasó hasta ahora, de lo que trajo los modelos hasta donde están, tiene que ver con datos generados por humanos, ¿no? O sea, información que estaba disponible en Internet, cosas que yo puedo scrapear, N fuentes, pero fuentes generadas por humanos. Que si bien uno piensa, che, el volumen de datos que existe en la humanidad desde que se digitalizó es un montón, no es nada. No es nada, tipo, la información que se va a generar en los próximos 3 años es más grande que la que se generó en los últimos 50. Entonces no existe, no tenemos volumen de datos suficiente creado por humanos para hacer que los modelos evolucionen al nivel que queremos. La respuesta está en la data sintética, que eso es información generada por los propios modelos que se utiliza para alimentar a modelos más poderosos y mejorar el nivel de respuesta, ¿no? O sea, tener dos agentes discutiendo sobre un tema. El caso que contó Luciano es espectacular, que es investigaciones. O sea, investigaciones científicas, tener agentes discutiendo, teorizando, tirando hipótesis y planteando potenciales soluciones a problemas que no existen, ¿no? O sea, problemas que quizás no tenemos todavía y soluciones que tampoco tenemos porque son problemas que no tenemos, y generando data al respecto de eso. O sea, es impresionante. Yo creo que va por ahí la evolución de los modelos que vamos a empezar a ver cada vez más curados y más livianos también, ¿no? ¿Por acá tenían otra pregunta? Hola. Sí, hola, soy Brian. Lo mío va un poco más orientado a, siempre fue, en el mundo del software, siempre fue primero las convenciones antes que las regulaciones. Siempre fue primero, no te escuché, perdón. Las convenciones antes que las regulaciones. Con respecto a esto, ¿se está hablando algo o está pasando totalmente desapercibido? No te seguí, perdón. Reformulámela. En el software nunca hubo regulaciones al respecto del software. Sí hubo convenciones donde se juntaban, se armaban normativas distintas, sí, las arquitecturas, pero siempre fue por convenciones y no por regulaciones. Incluso las regulaciones recién aparecieron cuando en la creación del Internet fue posterior a la creación de toda la infraestructura que hoy tenemos. ¿Y la pregunta? Y la pregunta es, acá está ocurriendo todo lo contrario con todo lo que es modelaje de lenguaje. Si eso está siendo visto o está pasando desapercibido. Yo creo que lo que pasa es que vivimos en un mundo muy globalizado hoy en día, ¿no? Entonces, ChatGPT es una solución que nadie la vio venir, ¿no? Y que en 5 días tenías 1 millón de usuarios. En 2 meses tenía 200 millones de usuarios. Entonces, históricamente, y ni hablar pre-internet, o sea, el mundo era un mundo mucho más estático, en el que vos te podías permitir un montón de otras cosas. Hoy en día, creo yo, el miedo es que justamente no se vea venir un tema fundamental con la inteligencia artificial y que después no lo puedas
frenar, ¿no? Entonces las regulaciones muchas veces surgen por el miedo y creo que ese es el error, ¿no? O sea, yo creo que lo que se tendría que tratar es entender el potencial de esta tecnología para resolver un montón de problemas. El fuego, puedes quemar una casa o puedes cocinar un asado. Digo, hay variables en el medio que tenemos que lograr discutir y manejar como sociedad para entender que de repente hoy no tenés acceso a la educación masificado, ¿no? Entonces, si nosotros podemos generar una solución digital para que más gente tenga acceso a conocimiento curado por la cantidad de gente que tenga ganas de ciertas fuentes específicas, lo que sea, pero que tenga acceso gente que hoy en día es cero. ¿Entendés? O sea, creo que esa es la discusión que tiene que ocurrir, la que es virtuosa para la sociedad y que eleva el juego de donde estamos parados hoy en día, que es lo que tiene que hacer la tecnología. Buenísimo, tenemos una última pregunta. Allá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu opinión respecto a la tensión que se genera entre quienes hoy generan el contenido en la web y esta tecnología nueva? Por ejemplo, si yo tengo un sitio de recetas o un sitio de reseñas de cualquier cosa, de repente mis incentivos para que mi sitio aparezca en Google o en Bing o en cualquiera de los motores de búsqueda hoy es casi cero. Yo creo que sería necio pensar que nada va a cambiar, ¿no? O sea, eso no es una respuesta que por lo menos yo te voy a dar. Ahora, digo, nosotros seguimos escribiendo a mano por más que vos tengas mecanismos más avanzados digitales, desgrabado basado en inteligencia artificial, seguimos sacando fotos analógicas por más que el estándar es la fotografía digital. Digo, definitivamente que hay cosas que se van a reinventar, ¿no? Y hay definitivamente creo que roles que se van a ver más afectados por la naturaleza de cómo esos roles ocurren hoy en día en la sociedad. Hay que reinventarse. Hay que reinventarse. Es parte del proceso. Yo creo que es lo que va a ocurrir. Puede haber resistencia. La resistencia se puede llevar adelante, pero digo, creo que es innegable que las cosas van a cambiar y en algunos espacios van a cambiar más fuerte que en otros. Entonces, yo, más que pensar en la tecnología como reemplazo a mí me gusta pensar en la inteligencia artificial como un acelerador, ¿no? Entonces, ¿cómo esa gente que genera contenido te puede generar el triple de contenido entendiendo cómo este vehículo lo puede llevar a ese nivel, ¿no? Entendiendo cómo, si vos prompteas de la manera correcta, podés generar un output que no lo hubieses podido generar a ese nivel, esa cantidad, ese volumen, con esa profundidad. No lo hubieses podido generar en ese tiempo. Imposible. Entonces se va a empezar a dar eso. Vas a tener gente que se resiste, que no lo navega, y gente que logra navegar. Ya cierro. Gracias. Pero la resistencia creo que no es la manera. Hay que navegarlo, hay que entenderlo y utilizarlo. Fuerte aplauso para Martín. Gracias, Martín.